semana pasado estamos transitando el capítulo 18 de Mateo. De la parábola podemos señalar por ahí tres partecitas: los personajes, la situación que cuenta Jesús y la conclusión. Igual es una parábola que da para mucho más de lo que vamos a hacer. Cuando empieza el capítulo 18 de Mateo, que es un capítulo totalmente de enseñanza de cómo se vive en comunidad, después de haber contado las parábolas del reino en el capítulo 13, después de haber contado diferentes reacciones frente al reino, Jesús dice, bueno, ahora vamos a ver cómo se tiene que vivir en una comunidad cristiana, desde la familia hasta la expresión comunitaria que se nos ocurra. En esa comunidad, inicio del capítulo 18, Jesús dice, bueno, los discípulos le preguntan quién es el más grande en el reino. Jesús pone un niño delante y le dice, el que se hace como niño es el más grande en el reino. ¿Qué quiere decir esto? Que la actitud del hombre ante Dios siempre tiene que ser la de un niño. Siempre tiene que ser la de alguien que es consciente de su fragilidad y de su debilidad. Y porque sos frágil y porque sos débil, necesitas de Dios siempre, pero también necesitas de los demás. Y si sos hijo de Dios, los demás, no solamente los que vos querés, sino todos, pasan a ser tus hermanos. Todo el capítulo 18 recorre la palabra hermano en boca de Jesús. El domingo pasado, si tu hermano peca, anda y corregilo en privado. Hoy, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Para Jesús, por utópico que suene, como todos somos hijos de Dios, estamos llamados a ser hermanos. Ese es el ideal. Entonces, si ustedes prestan atención a las parábolas de Jesús, cuando Dios es rey o señor, los hombres son servidores. Cuando es maestro, discípulos. Cuando es padre, hijos. No hay seres intermedios. Dios es el rey, nosotros somos servidores. Dios es el maestro, nosotros somos discípulos. Dios es padre, nosotros somos hijos. Y a todos nos iguala la misma condición. Y todos gozamos de la misma dignidad. Entonces, ser hermanos también es parte de la dignidad. Esto para los personajes. Acá solamente hay un rey y después hay sirvientes, de los cuales dos son importantes. Los dos tienen deudas. Una tiene deuda con su rey, con su señor, y el otro tiene deuda con su hermano, con su igual. La deuda es totalmente diferente. Como todo buen discurso semita, los semitas tenían la costumbre de contar parábolas con diferencias muy exageradas para que se entienda bien el tema. ¿Cuál es la diferencia? El primer servidor le debe muchísimo a su rey, 10.000 talentos, y el otro a él le debe solamente 100 denarios. La diferencia es abismal, con lo cual Jesús nos está enseñando que la ofensa que nosotros hacemos a Dios siempre será más grande, no por el pecado que cometamos, sino por a quién ofendemos. Si nos ofendemos entre nosotros y si lo ofendemos a Dios. Ofenderlo a Dios es más grande y más grave porque estamos hablando de la infinita bondad de nuestro Padre, de nuestro Señor, de aquel que nos regala la vida y la conserva, de aquel que nos ha regalado la vida eterna. Bueno, no tendríamos que ofenderlo, y la ofensa que le hacemos a Él es muy grande, 10.000 talentos. En cambio, las que nos hacemos entre nosotros son menores. Insisto, no por el grado de la situación, sino a quién ofendemos. ¿Cuál es la situación? La situación es una palabrita que siempre es molesta, que es la palabra deuda. Todos ustedes son muy jóvenes, pero hasta el 1980 del siglo pasado, cuando se rezaba el Padre Nuestro, se decía, perdona, no son tan jóvenes, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Iglesia argentina, y yo sé que va a sonar a raro, pero es así,
en el contexto de la discusión de si se pagaba o no la deuda externa, y donde la palabra deuda era fuente de conflicto y de discusión, dijo, bueno, vamos a sacar la palabra deuda y vamos a poner la palabra ofensa. No importa lo que haya dicho Jesús, en definitiva, el sentido es el mismo. Y entonces se cambió la palabra deuda por la palabra ofensa y después esto se hizo en toda la iglesia de América Latina. Pero el sentido de la palabra, el texto, literal, la palabra es deuda. ¿Y en qué contexto? En el tiempo de Jesús, si vos tenías una deuda con el Imperio Romano, que eran las deudas más frecuentes porque no se podían pagar los impuestos, si no podías pagar, tenías que pagar en especies, y si no te alcanzaban las especies, pasabas a ser esclavo. La deuda invariablemente te convertía, irremediablemente te convertía en esclavo. Fíjense qué interesante. El hijo que le pide perdón al padre por la deuda no deja de ser hijo. Para el emperador la deuda te convierte en esclavo. Ante Dios siempre serás hijo y siempre tendrás la oportunidad y la posibilidad y la gracia liberadora del perdón. Porque acá no es que el rey le dice al primer sirviente, bueno, hagamos un plan de cuotas y vos, no, dice, le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Así es el Padre. A diferencia de lo que representaba el poder, que te esclavizaba y quedabas esclavo prácticamente toda tu vida, resulta que con Dios es distinto. Igual que la parábola del hijo pródigo. El hijo que se siente un deudor porque malgastó los bienes que le había dado el padre, dice, bueno, padre, yo ya no merezco ser tu hijo, tratame como si fuera un esclavo tuyo. Y el padre le dice, no, acá no hay esclavos, acá son todos hijos. El hombre siempre será hijo de Dios. Entonces, la actitud ante, o el mensaje de Jesús es, tené cuidado de las esclavitudes que te presenta la vida, de las esclavitudes que te ofrece la sociedad, de las esclavitudes que te ofrecen los sistemas, como si fueran cuestiones comunes, como si fueran cuestiones normales. En la presencia de Dios, vos estás llamado a vivir en libertad, a que tus deudas, por graves que te parezcan, están perdonadas en la medida en que vos te arrepentís, pedís perdón y decidís cambiar de vida. Esto es lo que no entiende el otro sirviente, ¿no? El otro que va y le dice, bueno, devolveme los 100 denarios. Y otro dice, mirá, esperame, no. Es un sistema de esclavitudes. Las esclavitudes salen de adentro. No necesitas una cárcel física para esclavizar a alguien. El rencor es una forma de esclavitud. La venganza es una forma de esclavitud. Poner condiciones para el perdón es una forma de esclavitud. Sí, yo te perdono, pero, y con ese pero, lo mato. Vivimos en una sociedad alentadora del rencor, alentadora de la venganza, todo el tiempo. Y pareciera que el que no es vengativo o el que no es rencoroso es flojo. Cuando la verdadera fortaleza es asumir el daño que recibí y ver la forma de transformar esa situación fea, difícil, muchas veces de mucho daño, de muchísimo daño, transformarla en una situación de paz. Ese es el desafío que nos propone Jesús. ¿Y cuál es el ejemplo que nos pone Jesús? Dice, bueno, si el Padre es así con ustedes tienen que hacer así entre todos. Si a Dios yo le pido perdón y recibo la gracia de su perdón cuando le debo tanto, ¿por qué yo no puedo construir nuevas relaciones con los demás? Que no va en el delirio de, bueno, te perdono y no pasó nada, te perdono y todo sigue igual. No va en ese delirio. Va en una relación madura de reconocer lo que pasó, de asumir lo que pasó y de llevar adelante una relación liberada de la esclavitud del rencor, de la esclavitud de la venganza. La primera lectura es impresionante. Dice, si vos no perdonás, ni siquiera tu oración tiene sentido.
Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar el perdón de sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Y esto lo toma Jesús en el Padre Nuestro. Perdonanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La pregunta de Pedro en este tiempo tiene sentido. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? Esto lo decimos muchas veces, ¿no? ¿Hasta cuándo lo voy a perdonar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto de ponerle límites al amor es muy de hoy. Esto de que uno tiene que amar hasta cierto punto porque si no te toman por tonto. La pregunta de Pedro tiene una vigencia tremenda. El problema de Pedro es que se lo preguntó a Jesús. ¿Cómo Jesús le va a poner límites al amor? ¿Cómo Jesús le va a poner límites a la misericordia? Imposible. Si aún en la cruz perdonó a sus propios verdugos, si aún en la cruz se cargó los pecados de toda la humanidad y los perdonó entregando su vida. Pidámosle al Señor que por utópico que suene, nos dé un corazón capaz del perdón, capaz de la misericordia. Somos de Dios, le dice Pablo a los romanos. Somos del Señor. Si somos del Señor, eso nos da una dignidad de vida enorme. Nunca seremos esclavos de Dios, siempre seremos hijos. Bueno, aprendamos a construir una vida como hermanos. Aprendamos esto de la fraternidad, aprendamos esto del perdón, de la misericordia, por difícil que sea. El mundo en el que vivimos, que consagra el rencor, es el mundo que vemos. Es feo un mundo así. Es muy triste un mundo así. Un mundo basado en la enseñanza de Jesús es un mundo llamado a vivir en la misericordia, un mundo llamado a vivir en la fraternidad, donde aprendamos a relacionarnos como hermanos. Tarea de siempre, tarea que nos cuesta siempre, pero que no le pongamos límite al amor, que no le pongamos límite a la fraternidad. No hay cuántas veces. Cuando el corazón ama, sabe que no hay límites para esto. Es el amor de un padre, el amor de una madre, el amor de aquella que están dispuestos a dar la vida por los demás. Esto es lo que aprendemos de Jesús, esto es lo que recibimos de Jesús y esto es lo que Jesús quiere que hagamos también entre nosotros. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre.